Entonces vamos a iniciar con la clase. Esperemos que se vayan anexando tus compañeras. Hoy nos toca la clasificación del currículum que, bueno, son tres currículums que hemos visto. El currículum formal, el real y el oculto, ¿no? Y creo que en alguna otra ocasión también vimos otros currículums que nos causaban un poco de intriga. Pero en este caso vamos a ver solamente estos tres. Entonces no sé si quieras comentarme, pues bueno, lo que a ti te dejó de nuevo esta lectura. Ok, bueno, pues como bien mencionamos, habla de la clasificación del Ujú, currículum. Este, y pues entre esa clasificación encontramos el currículum real, ujú. el currículum oculto y el currículum formal. Eh, el currículum formal, pues son, bueno, es un currículum planteado por, pues yo creo que profesionales, es ¿cómo se le llama? El específico de de cada uno de los niveles educativos, Ok. es decir, que mm, es el que se plantea desde tal vez la SEP, de quienes van a realizar ese currículum de manera formal, es decir, qué es lo que se va a ver, qué es lo que se tiene que lograr, los objetivos pues de cierta forma de la educación Ujú, que se va a impartir en cada uno de los niveles. ujú. Tiene una estructuración, nos decía que metódica, Ok. en cuanto a los recursos y a las técnicas y las condiciones que se iban a, a tener para pues este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ujú. Eh, como bien hemos visto, este currículum es el que se plantea en cada uno de los niveles. Por ejemplo, a mí en el kinder llevan un currículum, Ujú. el formal, el que nos especifica los objetivos que se quieren obtener, los aprendizajes esperados, etcétera, ¿no? Ok. Incluso es el que nosotros planteamos en nuestras planeaciones. Exacto. Es decir, yo, por ejemplo, en el kinder llevan estas materias que son educación física, pensamiento matemático, exploración del mundo, algo de parte de educación socioemocional. Ujú. Eh, También habla de arte, me parece, si no me confundo, son 6 materias, se podría decir que son los que conforman el currículum. Ujú. Y en cada uno de ellos pues tiene pues aprendizajes esperados que se plantean en esta planeación. Ujú. Una vez planteado ya se desarrollan lo que son las secuencias didácticas, cómo se va a desarrollar el tema para alcanzar ese aprendizaje y alcanzar el aprendizaje esperado, que es lo que se busca, ¿no? Una vez hecho esa planeación, pues ya es lo que se va a practicar en una clase, ¿no? Lo Ok. que se espera se practique en un aula, en una secuencia, en todo, no sé, tal vez un día, tal vez podemos hacer la planeación de un mes, de un ciclo, digámoslo así. Luego nos habla la lectura sobre el currículum real, Ujú. que es el vivido, la puesta en práctica de lo formal, es decir, que del currículum formal, perdón, es decir, que lo que vamos a hacer realmente dentro del salón de clases, Ok. es decir, al desarrollar una secuencia didáctica, pues se supone que lo vamos a hacer en base a
al currículum formal, ¿no? Al que nos dieron la base, nosotros hicimos nuestra planeación. Sin embargo, este currículum ya está como más adaptado a las circunstancias que se están viviendo realmente dentro del salón o del aula, ¿no? Bueno, lo entiendo así. Lo que se tiene que llevar a cabo ya atendiendo las necesidades de los alumnos, después de haber hecho tal vez una evaluación diagnóstica de cómo es que están los alumnos y o qué conocimientos ya poseen, que no, que sí, o que más o menos ya comprenden y que no. Entonces, ya en base a eso se va a llevar a cabo la práctica, ¿no? Eh, y el currículum oculto nos mencionaba que era pues esta parte de lo que se deriva, de la que se deriva el currículum formal y real. Todo lo que se aprende a lo mejor de manera no intencional dentro del salón, o sea, no es como que digamos, tal vez, no sé, los valores o normas de comportamiento, bueno, como normas de comportamiento, hay unos que sí se establecen y así, pero digamos a través de las actividades, de la planeación que se llevó a cabo y así, pues se van adquiriendo ciertos aprendizajes de una manera que a lo mejor no nos damos cuenta o que está ahí presente sin que pues nosotros lo hagamos de manera tal vez intencional. O tal vez sí, pero no está especificado en ningún documento o no está especificado en nuestra planeación o en la secuencia didáctica que se planeó. Este, regresando a esto, pues hablábamos ya, creo que anteriormente, del currículum formal, que es la parte que nosotros tenemos que, como docentes, como revisar para hacer nuestras planeaciones. Y esas planeaciones, el real habla de, bueno, el currículum real habla de esas planeaciones que hacemos, ¿no? Que adaptadas al entorno en el que estamos. Y el oculto, pues ya es el que se deriva de toda la práctica que hacemos en el aula. Habíamos mencionado anteriormente que muchas veces nosotros pues hacemos nuestras planeaciones, incluso en la clase pasada mencionábamos eso, ¿no? Hacemos nuestras planeaciones, pero las cosas pues no siempre van a salir como se planean. ¿Por qué? Porque pues hay muchas diferencias, hay muchos factores que pueden influir para que no, pues a lo mejor la práctica no se lleve tal y como fue planeada. Entonces, el currículum vivido o real, pues habla de eso, ¿no? De que a pesar de que se busca seguir al currículum formal, pues muchas veces el contexto, las diferencias y todo eso nos impiden llevar a ¿cómo se, de estrictamente apegarnos al currículum formal. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné, pues existen muchos factores, ¿no? Y pues en esa práctica del día a día, del convivir, del platicar con los alumnos, de, de realizar algunas actividades, los alumnos van adquiriendo ciertas habilidades, eh, ciertos conocimientos que muchas veces no es nuestra, o cómo se, no es tan especificado decir, es que ellos tienen que aprender, no sé, tal vez la parte de la motricidad o eso. No, los niños no es como que les vayamos a llegar a decir, es que ustedes tienen que saber brincar. No, entonces se va y se les explica, vamos a hacer este juego, ¿no? Y los niños comienzan a desarrollar esas habilidades sin que se les tenga que decir, es que tienen que aprender eso, ¿no? Entonces, bueno, esa parte yo lo veo así. Ok, ok, muchas gracias, Gise. Sí, de hecho, como bien lo mencionas, ya ahora que lo estás aplicando en la práctica, es precisamente este currículum formal
como bien lo dices, en este sentido de los planes y de los programas que se te proponen, ¿no? Es una propuesta, ya son planes hechos, ¿no? Y que de ahí en tu planeación, que quizás la hagas diario o cada vez que des clases, hay en esa planeación es precisamente donde tú tomas los objetivos, las metas que vienen en tu plan y programas que te han proporcionado. Y eso es lo que hacemos nosotros al planear, pero como bien lo comentas, cuando se pone en práctica, ¿no? Cuando lo ponemos en práctica, es ahí donde va el siguiente currículum, ¿no? Que es el currículum real, ¿no es cierto? Es decir, si nos referimos a un plan y programas, a un mapa curricular o a un currículum establecido propuesto por la SEP en sus diferentes niveles, en tu caso en el nivel de preescolar y en el caso de la compañera Itzel en el nivel de secundaria y en mi caso en el nivel de bachillerato, ¿no? Eh, sin embargo, solamente es una guía, ¿no? El currículum es una guía, de esa guía nosotros o nosotras planeamos y después lo llevamos a la praxis educativa. Pero dentro de la praxis educativa es donde el currículum formal se vuelve real, ¿no? Es la puesta en práctica. De hecho, lo dice por aquí, dice, el currículum real es la puesta en práctica del currículum. Es decir, es ahí donde te das cuenta que puede funcionar o no puede funcionar. Y es ahí donde nosotros debemos de adecuar precisamente este currículum sin cambiar el tema, ¿no? El tema ya está propuesto. ¿Qué tendremos que cambiar dentro de esta práctica del currículum real? Pues precisamente la manera de implementar o de compartir ese tema, ¿no? Donde se hace precisamente esta contrastación y ajuste del plan curricular que tenemos y de la realidad en el aula, ¿no? Ahora, nosotras que ya estamos, digamos, más presentes en la realidad educativa gracias al servicio social, nos damos cuenta que muchas veces los temas, como bien lo decías, en este sentido de la motricidad, no vas y das una definición de motricidad, ¿no es cierto? Sino que la definición va implícita en los juegos o en esta actividad lúdica que tú estás proponiendo precisamente en tu planeación, ¿no? Por ejemplo, saltar. A lo mejor el niño no sabe saltar y ¿qué es lo primero que vamos a hacer? No lo vas a poner a saltar de un escalón hacia otro, ¿no? Sino lo que va a hacer es quizás poner un hilo, rayar en el piso y pedirles que salten. Y eventualmente la motricidad va a ir generándose en los niños y en las niñas. Y después, no sé, les podrías poner el avioncito, ¿no? Para que vayan saltando y ya no solamente tengan motricidad, sino también tengan la concepción del espacio, ¿no? En el que están. Y entonces, es decir, que no se salgan del cuadrito, que salten al otro cuadrito, posteriormente quizás les pedirás que salten con una pierna, etcétera. Ese es el currículum real. ¿Sale? Es el currículum real. El currículum formal es aquel que tomamos. El currículum real es precisamente aquel que ya implementamos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Déjenme mostrarles acá. Aquí ya tengo algo. Miren, en mi caso, bueno, no sé si... Sí se mira, ¿verdad? Espero que sí se mire. Bueno, en mi caso, en el caso de los planes y programas, ya se encuentran en el caso de nosotros que es estatal, aunque somos de bachillerato, pero somos bachilleratos estatales y podemos buscar estos planes y programas o el currículum poniéndole planes y programas de bachillerato Puebla, ¿no? Y me sale precisamente el mapa curricular de la SEP Puebla, ¿no? Que es precisamente que este sería ¿qué? El currículum formal
o el currículum práctico? ¿Quién me dice? El formal. Este sería Informal. el currículo, muchas gracias, este sería el currículo formal. Y para el currículo formal necesito precisamente un mapa curricular. ¿Qué es el mapa curricular? Vamos a descargarlo aquí para que lo miremos, que creo que ya se los había yo presentado en algún momento. ¿Qué es el mapa curricular? Pues es precisamente el espacio donde se encuentran cada una de las materias que se van a trabajar, obviamente de acuerdo a un estudio que se hizo previamente en todo el país con respecto a las necesidades educativas del mismo país, ¿no? Y entonces, de acuerdo a este mapa curricular, yo tendría que hacer mi currículum o mis planes y programas. Bueno, tal vez no se ve muy bien, pero digamos que en primer semestre empezamos con química, pensamiento matemático, etcétera, inglés, habilidades digitales. En el segundo semestre va más o menos así. En el tercer semestre es cuando ya cambia. ¿Por qué? Porque se empieza a preparar a los jóvenes, ya sea para una carrera en específico o para el ámbito laboral en este currículo. ¿Sale? Y aquí en tercer semestre lleva materias comunes, pero al final lleva componentes para el trabajo, ¿no? Que ya veremos cuáles son los componentes para el trabajo. No sé en su caso, cuando estuvieron en el bachillerato, si también tenían algún componente para el trabajo o alguna materia que les implicara el trabajo, ¿no? ¿Alguna de ustedes En nuestro recuerda? caso, sí. Bueno, no sé, por ejemplo, Bere, yo, Joana y, ¿cómo se llama? Abby, Ujú. y yo llevábamos lo que era química, módulos de Ah, química, algo ok. así. Ajá. Ok, pero me imagino que es en el sentido de como un taller aparte, ¿no? Como un taller extra clase. Ah, sí. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero aparte de los módulos con respecto a la carrera, Ajá. llevábamos otro, pero Ah, no me acuerdo cómo se llama. ok, ok. O sea, tenían un taller, pero aparte tenían una carrera, ¿no? Algo así entiendo. Que, digamos, ustedes se enfocaban. Bueno, Ajá, en mis tiempos, como apenas estaban dando la validación de la carrera, algo así. ajá, ajá. Este, llevábamos dos módulos y aparte llevábamos un taller Ok, dependiendo de lo que quisiéramos, ok. pero nada más eran, bueno, nos ponían dos talleres Ajá, y ya dependiendo de eso ya, pero igual, o sea, como que le encaminaban a la parte de química, por ajá. ejemplo, nos ponían a hacer como diferentes recetas de de alimentos o así, pero ya iba como también un poco encaminado a lo de química. Ajá, ok, ok. Bueno, ahí ya era más, digamos, el currículum. Ojalá y, ojalá y pudiéramos conseguir uno de esos currículums. Quise a ver si pudieran ustedes conseguirlo. Sería interesante verlo, ¿no? Para ver cuál es la diferencia con este. Porque aquí lo único que se implementa es precisamente un componente para el trabajo, pero está dentro de las materias. No es una carrera como tal, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gise. No sé, Itzel, en tu caso, ¿cómo fue digamos, en la prepa? Bueno, es que nosotros, creo que sí había uno, pero no recuerdo también cómo me llamaban. Ajá, Eh, pero no fue como tan prioritario, así como que no. ok, ok, Ajá. ok, muchas gracias, Itzel. Es decir, como que fue una embarradita, ¿no? Es lo que nos pasa aquí en este planteamiento de este plan curricular o de este mapa curricular, que es precisamente el formal, ¿no? Donde tenemos materias, digamos, del tronco común o tenemos las materias que
deben de llevar todos los o la mayoría de la educación en nuestro país, llámese CECITE, COBAD, preparatoria, bachillerato, etc. Todos los del nivel deben de llevar esas materias, a lo mejor con nombres diferentes, pero que tratan del mismo tema. Pero nosotros llevábamos además, en este caso, componentes para el trabajo. Adelante, Gise. Por ejemplo, aquí en Techo, Ujú. creo que como componentes para el trabajo realizaban detergentes, Ah, ok. era como un tipo taller de esos de elaborar productos también como de limpieza. Ujú. Y no recuerdo qué más, pero hacían como ese tipo de talleres para como emprender, algo así, Ajá, más o sí, sí. menos. Sí, sí, es que es eso, eso es lo que se intenta, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, bueno, ahorita vamos a ver todos los componentes para el trabajo que existen desde el planteamiento curricular en este aspecto. Pero en el Ya me caso de acordé. nosotros, adelante. Perdón. Por ejemplo, en el caso del bachiller, Ajá, ellos se basaban, pero en cuestión de ambiental, en ajá, naturaleza, algo así, ok. donde nos ayudaban a lo de las plantas, ay, ¿cómo se llaman? Cuando lo de la planta de la manzana y todo eso. Yo no Injertos sé, y eso, ese tipo de los cosas. injertos y todo eso, Ajá, hortalizas y ok. todo eso, y en el cual después se vendían, o sea, exacto, Ajá, eh, nos hacían el de producción y venta ok. para, bueno, y todo eso, pero sí, sí llevaban a cabo eso. Ah, ok. Si se dan cuenta, es muy, muy parecido, ¿no? Los enfoques son muy parecidos, solamente que en un caso, en el caso de Gise, es química, específicamente en química, y le ponen más atención porque se supone que es una carrera, ¿no? Una carrera técnica. En el caso de Itzel es, en este sentido, agropecuario, no, de agricultura, me imagino. Bueno, creo que se llama de agricultura donde se les enseñan a sembrar, pues, digamos, productos consumibles, ¿no? Pues supongo que sembraban, no sé, zanahoria, quizás rábano, coles o algo así. Adelante, Quise. Yo tengo esa duda, Ujú, porque, por ejemplo, aquí en Techo, bueno, acudes al bachiller ujú. y me decían que aparte llevaban como parte de administración. Ah, ok. Y, pero no salen con esa carrera. Ajá, Entonces, bueno, yo creo que quiero suponer que tiene un poco de relación con lo que estamos viendo. sí. Y, por ejemplo, allá en Cárdenas, si sales con un título de técnico Ujú, en eso, ¿no? ujú, Y pues, pues obviamente, ay, perdón, obviamente llevas tus materias de tronco común claro. y tus módulos para pues la carrera. Y aparte de eso, como le digo, teníamos como estos tipos talleres Ujú, que llevaban a, digamos, la implementación de diferentes productos que se iba a relacionar con química, porque ujú, química pues teníamos que sacar no, bueno, por ejemplo, sacarle varios estudios a nuestro producto, a un producto para poderlo comercializar o ujú, ver de qué manera las fuentes primarias podíamos, o qué producto podíamos hacer con fuentes primarias que teníamos y todo eso, ¿no? ujú, Entonces, parte de ello lo incluyeron en los talleres que nos daban, como la preparación de diferentes productos. Incluso recuerdo mucho que nos metíamos a la página de Profeco, que daba ok. ciertos, como ciertas recetas o como recetas para elaborar un producto. Pero en digamos, ese taller era dedicadamente a elaborar una receta por ejemplo, Profeco. Ujú, Y ya en la parte química nos encargábamos de sacar
por ejemplo, el número de, bueno, el pH de cada uno de los productos, el nivel de bacterias que pueden entrar, todo ese tipo de cosas lo hacíamos en el laboratorio. La parte técnica, Entonces era digamos. como, ajá, entonces, digamos, era la parte de la carrera técnica, Ujú. las materias de tronco común y el taller El taller, aparte. donde ponían en práctica eso que veían en lo técnico. Y por eso es que Ah, ustedes salían o salieron con técnicos en química. Y la duda específicamente es por qué si llevan en estos bachilleratos, el ejemplo, digamos, personal de Techo, por qué si llevan algo de administración, no salen como técnicos en administración, ¿no? Bueno, porque no hay una carrera técnica, ¿no? Solamente se incluyen, es como les decía, ¿no? Se incluyen, por ejemplo, aquí, incluimos componentes para el trabajo, pero para nosotros no es una carrera, es una materia. Son materias, son las que vamos a ver en este aspecto. Por ejemplo, aquí en tercer semestre tenemos varias materias para componentes para el trabajo. Y una de esas materias son en computación, ¿no? Específicamente en mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo o algo así. Y son las que se ponen acá. Pero es una materia, ¿sale? Es una materia, no es una carrera. Eso es una de las grandes desventajas que tienen los bachilleratos en Puebla con respecto a los CETIS o a los CEBETIS que están en Tlaxcala, porque en Tlaxcala sí te dan la posibilidad de que tú salgas con una carrera técnica, ¿no? Aquí no. Aquí sí cambia, pues, pero es como una materia más. No hay un título ni nada. O sea, tú sales con tu certificado de bachillerato. Adelante, Gise. o- ok, entonces digamos que aquí lo que llevan de administración es un componente para el trabajo sin que venga especificado en la currícula, Eh, porque ya se adapta al entorno, ¿no? Por ejemplo, ok. allá se adaptó a lo industrial en otros tonos se adapta a lo industrial o a lo bueno, a lo agropecuario o dependiendo Agricultura. la zona, Ajá, por sí. ejemplo, en Ajá, el mar. ajá. Y en el mar, en los bachilleres que están cerca del mar, pues no sé, se podría enfocar en eso de la, ¿cómo se le llama? Pesca En la y todo pesca. ese tipo Ajá. de cosas. Ajá. Sí. Mm, Nada más que, bueno, aquí, para que no nos confundamos, sí vienen en la currículum. Así, si nos damos cuenta, aquí solamente viene componente para el trabajo. A ver si lo podemos explicar de una mejor manera ahorita. Adelante, compañera Itzel. Bueno, pues sí vienen integrados, pero no tan específico, ¿no? Ujú. Al final de cuentas, ustedes como docentes pues van a checar qué es lo que se va Ajá. como a implementar, ¿no? Sí, lo que dice Gise, ¿no? De acuerdo al contexto, ¿no? Por ejemplo, o de acuerdo a lo que se tenga. En mi caso, yo soy informático y aunque el contexto es más agrónomo, digamos, que es de siembra, bueno, pues porque yo soy informático, entonces lo adaptamos a lo que yo conozco de o sea, a mi profesión y lo implementamos en el bachillerato. Adelante, Gise. que está mal eso, porque no tendría que ser eso, hacer eso, ¿no? Eh, Porque pues tendríamos que adoptarnos al contexto. Sí, puede ser que esté mal o puede ser que no esté mal o no sabemos. En este caso tenemos la facilidad porque tenemos equipos y tenemos a la persona que sabe, ¿no? Entonces, digamos, no va a ayudar en ese sentido si está erróneo, no va a ayudar a el crecimiento de la comunidad, pero no tenemos a un agrónomo, ¿no? Que me lleve a los muchachos a trabajar en pero bueno, ahorita discutimos esa parte. Adelante, compañera Itzel. Y por ejemplo, ajá, en el caso de la escuela que, bueno, mis compañeros estudiaron, Ujú. ahí sí ya viene explícito por el hecho de que ya cuentan como con, con lo, ¿cómo se llama?
pues sí, con lo esencial, ¿no? O sea, como que ya viene eh, específico qué es lo que van a realizar en esa área, ¿no? Bueno, en el caso creo que de las compañeras como Gise y las demás compañeras que estudiaron en Tlaxcala, yo creo que hubo un estudio previo, ¿no? Tlaxcala se caracteriza por tener, me parece que tres ciudades industriales, ¿no? Y entonces desde ahí lo vieron, no lo vieron desde el enfoque de no lo vieron desde el enfoque de la comunidad, lo vieron desde el enfoque del Estado. Creo entenderlo así. Porque en el caso de Gise, que tiene esta carrera técnica en química, eh, pues no hay una empresa cerca que se haga, digamos, que tenga relación con la química, ¿no? Sin embargo, si está una empresa, hay un corredor industrial cerca a una hora, ¿no? Es como una hora, ¿verdad, Gise? De ahí, o 40 minutos de ahí a Xicotencal, me imagino, Son ¿no? como, son Como como, no, como 20 minutos. 20 minutos, ¿sale? Y Ujú. entonces por eso es que, por la cercanía, pienso yo, ¿no? ¿Para qué? Para que si ya no seguían estudiando, ellos pudieran presentar su título, ¿no? Como químicos o como técnicos en química. Adelante, Gise. Es que de hecho es química industrial, Ah, no mira. es química, es química industrial, por eso se hizo eso, bueno, por eso se implementó, porque como le mencionaba, yo cuando entré era la segunda generación que iba a salir Ujú. con un título, Técnico. con título de técnico en química industrial. Ajá. Electricidad también. Hay dos carreras técnicas. Electricidad. Ahorita no sé cuántas carreras hay, pero pero, vaya, Ajá. pero antes eran nada más dos, lo que era electricidad y tenías para elegir electricidad Química. o química industrial. Y es que había un problema porque era químico o química, no sé, hasta cambiaba en el nombre, Ah, cambiaba algo de la A. Si le cambiaban la A era otro título y si le cambiaban la O era otro título. El punto es que era químico o química, no sé, algo así. ah, Entonces, se supone que hubo se implementó o se abrió este plantel, porque antes de ser CECITE era EMSAT o ah, ok. algo así, no sé, no entiendo bien cómo, pero Ajá. no era CECITE. Ajá. Entonces, cuando pasó a ser CECITE, se llevó a cabo esto de qué carreras iba a hacer, Ajá. hubo hicieron una evaluación con respecto al trabajo que había. Incluso querían implementar la de bueno, esa de las plantas, ¿sí es Ajá. agronomía o cómo Agronomía, se le sí. llama? Bueno, ajá, porque ahí hay muchos, ¿cómo se le llama? Sembradíos, Ajá. muchos, Hortalizas, sí. eh, Eh, hortalizas, ajá, estaban en pues sí, en verde de si iban a incluir en el currículum o en el currículum, esta carrera o la de electricidad, oh, no sé por qué motivos ganó, bueno, fue la electricidad. de electricidad, no tengo conocimiento de ello, pero sí se había hecho una evaluación con respecto a eso. Por eso quedó Ah, muy química bien. industrial Ok. y estaba entre la electricidad y Y agronomía. agronomía por el hecho de que había bueno, muchos se dedican a ello. Entonces, agronomía, entonces estaban entre esas dos y ya al final se quedó electricidad, no sé por qué, pero ya tiene esas dos carreras técnicas. Ok. E incluso en Tlaxcala hay como para enfermería Ajá. y ingenierías, no sé, algo así, pero tengo entendido que hay una gran variedad de bachiller, bueno, de De carreras bachilleres, técnicas, ¿no? de carreras técnicas. Ajá. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, en algunas carreras de administración,
había algunas compañeras que también venían del CECIT y salían como técnicas en informática o algo así. Pues es otra carrera, pero ahí sí, pues ahí sí hay un documento que dice que eres técnico, que pasaste la carrera de informática y que tienes cierto conocimiento ¿no? Creo yo, la respuesta más lógica que a mí me surge con respecto a este tipo de currículas, ¿no? Es que por la cercanía de los corredores industriales. Y bueno, también no sabría, o como tú lo dices, no sabríamos decir cómo es que decidieron poner ciertas carreras, ¿no? Es cierto que electricidad también la pueden trabajar, ¿no? Digamos como técnico en eléctrico, técnico eléctrico, pues les enseñan lo básico y seguramente que podrían encontrar algún trabajo de instalación de casas, etcétera, etcétera, ¿no? De la corriente eléctrica o de las redes de electricidad. Sin embargo, en este sentido del currículum, por eso les decía que sería importante que viéramos su currículum de ellos o su mapa curricular, ¿no? Para ver precisamente cómo es que está formado y contrastarlo de alguna manera con este currículum que yo tengo a la mano, ¿no? Y sería importante también contrastar los currículums de las demás carreras, ¿no? De las demás grados, ¿no? Desde secundaria, primaria, kinder. En este sentido de dos estados, ¿no? Porque esa es digamos, la fortuna de que podemos precisamente estar comparando los currículums en los diferentes estados. Déjenme ponerle aquí. Ah, perdón. Bueno, y entonces, para continuar, ¿no? Estábamos en esta foto. Bueno, en el tercer semestre ya tenemos estos componentes. Aquí en el cuarto semestre también componentes para el trabajo, que sería más o menos lo que estábamos platicando con respecto a las carreras técnicas que tienen o a los talleres que se tienen, pero que en el caso de Tlaxcala sí se vuelve en una carrera técnica, pero en el caso de Puebla no, solamente es un componente, como que te da la información, como que te da, digamos, cierto conocimiento para que pues puedas hacerlo en algún momento, pero no hay una validación, ¿no es cierto? Simplemente sales con tu certificado y eso es lo que puedes poner para validar, digamos, en este caso de que puedes componer una máquina, ¿no? Pero quizás en este sentido nunca desarmaron un equipo de cómputo, ¿no? O no hubo un acercamiento más a la materia. Y fíjense que esto es en el tercero y cuarto semestre, como que los estamos metiendo en este currículum formal, los estamos metiendo o formando para esta vida laboral en su momento. Y en el quinto y sexto semestre ya no solamente vienen los componentes para el trabajo, ¿no? Si nos damos cuenta hay materias aquí de tronco común, materias, pero también vienen otros componentes propedéuticos que complementan precisamente el componente para el trabajo. Y eso es lo que quiero que veamos. En la página vamos a ir a los programas y vamos a ir precisamente al tercer semestre. Vamos a ir al tercer semestre y no sé si se ven bien. Bueno, me parece que sí. Pero fíjense, el componente de formación para el trabajo, por eso es que no se pone porque depende de dos cosas. Uno, posiblemente del contexto o dos, de la persona que esté ahí que tenga esa formación profesional, ¿no? En este caso, estamos hablando de contabilidad y administración, ¿no? Que son los componentes de formación para el trabajo. Lo que comentaba su compañera Gise con respecto a... eh, ay, se me olvidó el nombre de Texcoco, ¿no? Del bachillerato de Techo, que dicen que llevaban administración, ¿no?
Y sí, efectivamente tenemos administración o podemos usar contabilidad básica o contabilidad, cualquiera de las dos materias. Pero quizá no, no tenemos a un administrador, ¿no? Bueno, podemos poner también fisioterapia, que puede ser aparatos y sistemas unos o bases teóricas y fundamentos de la fisioterapia. En higiene y salud podemos utilizar esa, que sería anatomía, fisiología o crecimiento y desarrollo. En mecánica dental, ¿no? Que tiene que ver con la odontología, las estructuras básicas o materiales e instrumentos. Que estas no todas se dan, sino que se ocupa uno de ellos, un componente, permítame, un componente para meterlo aquí, en uno de estos, ¿sale? Cualquiera de esas dos. En este caso podríamos haber utilizado administración y contabilidad, que se parecen mucho, y saldrían con, digamos, con este aprendizaje de alguna manera de contabilidad y de administración. Pero también tenemos con enfoque emprendedor, ¿no? Que es esto que podría ser lo más viable, dice la compañera Gise. Bueno, es que si estamos en una comunidad, lo más viable tendría que ser agropecuaria de traspatio, que tiene que ver con los animalitos, ¿no? O los alimentos. Y de ahí, bueno, hay otras, ¿no? Como por ejemplo diseño de modas, diseño gráfico, electricidad y electrónica, que es muy parecido a lo que ella mencionaba. Gastronomía, que tiene que ver con la comida. Instalaciones, ¿no? La línea emprendedora, mecatrónica, proyectos sustentables, que podría también funcionar en algunos espacios, digamos, en algunos espacios digamos, de las comunidades, y redes y mantenimiento de computadoras, que en mi caso o en nuestro caso en el bachillerato donde me encuentro, eh, precisamente es lo que se está utilizando o es lo que estamos dando, porque yo tengo esa profesión. Permítanme que no se vaya a salir el Gael. Bueno, y tecnologías digitales, que también tiene que ver con pues la computación, ¿no? De ahí nadie de mis compañeros, bueno, tiene una formación en este sentido de componente de formación para el trabajo, ¿no? Y turismo. Y ya los componentes de formación básica, que son las materias, ¿no? Que es las materias que debemos de llevar. Esto es con respecto a este currículum, ¿no? Con respecto a este currículum, en cuarto semestre es muy parecido, ¿no? En cuarto semestre es muy parecido. Este es los componentes de formación básica, donde viene matemáticas, historia, y nosotros, en nuestro caso, utilizamos lo mismo, redes y mantenimiento de computadoras y tecnologías digitales, ¿sale? Para que se vayan con esta línea de tecnología. Claro que desde el punto de vista de GISE, y no es un mal punto de vista, debería de estarse trabajando para que los muchachos pudieran generar trabajo en sus propias comunidades. Y con esto, bueno, aunque Xicoténcatl está más lejos, pero también con esto irían como, digamos, con esa idea de manejo de herramientas industriales o de aparatos industriales, de alguna manera, ¿no? Y lo que les quiero comentar también con respecto al quinto semestre, recuerdan que aquí ya tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos un componente propedéutico, que son 3 materias. Aquí recuerden que no es para una carrera técnica, sino es simplemente como materias, ¿no? Como materias. Y los componentes para el trabajo, ¿no? Entonces aquí, los componentes de formación propedéutica está administración, historia, introducción a la agronomía, cualquiera de estas podemos usar, o 3 de estas, ¿sale? Que puedan precisamente en este currículum formal trabajarlo en el contexto donde estemos. Y las componentes para la formación del trabajo son los mismos
Es decir, si ya empiezo con un componente de formación para el trabajo desde el tercero, ese es el que debería yo llevar, esa es la línea que debería yo llevar hasta el final, hasta el sexto semestre, ¿no? En mi caso tendría que ser redes y mantenimiento de computadoras y tecnologías digitales. En la anterior, en tercero y cuarto, era mantenimiento de equipo de cómputo, ¿no? Que entra también las redes y las tecnologías digitales, ¿no? Estas, aunque es un solo mismo componente, son diferentes, digamos, son diferentes temas los que se están viendo. Entonces, este es el currículum, ¿no? Este es el mapa curricular, más o menos explico cómo es. Y aquí tenemos nuestros planes y programas. Digamos que yo lo que deseo es trabajar con redes y mantenimiento porque es mi área. ¿Qué es lo que hago? Descargo, ¿sale? La descargo, la abro y ahora tengo mi plan y programas, que es el currículum o que es el plan y programas que también Gise en su momento usa para hacer su planeación, que es el currículum formal, ¿no es cierto? Es el currículum que nos permite sacar temas. Por ejemplo, aquí los temas que se van a trabajar son los siguientes. En este caso empezaría desde aquí. Conceptos sobre redes. Y nos da toda una propuesta de los contenidos específicos que debemos de trabajar en ese periodo específico, ¿no? Y aquí viene más detallado, ¿no? Y me propone algunos videos, algunas ligas donde encuentremos algún documento, ¿no? Que podamos usar para específicamente eh, digamos, desarrollar la información y se la demos a los compañeros o la compartamos con los muchachos de una manera más simple, ¿no? No sé si algo parecido tiene, bueno, en el caso suyo, compañera Gise, con respecto a sus planeaciones o con respecto a su mapa curricular o a su plan y programas que le proporcionaron en el kinder. Sí está el libro como planes y programas, Uh -huh. solo que ese es bueno, como yo estoy de apoyo y como estoy empezando, Ajá. la profesora me dio oportunidad de checarlo, sí, pero ella me otorgó otro libro Uh o -huh. un plan de trabajo, digámoslo así, en el cual ya vienen pues más detallados Ah, las actividades, digamos que yo estoy haciendo una planeación de la maestra, digámoslo así. ok, Ajá. ok. O sea, pero sí, o Este, sea, ajá, sí puedes ver o ojear el plan, digamos, el que está usando la compañera. sí, sí, de hecho, sí bueno, me lo otorgó, bueno, me lo prestó. Ajá. Lo estuve checando al principio. Ahorita igual, incluso después, porque le preguntaba yo que qué actividades iban a ir, o cómo es que íbamos a ir viendo los temas. Y esto dice, mira, pues vamos a checar el plan y programas. Ahí viene más especificado y ya nada más con otro libro que digamos también viene así, pero ya viene como en qué tiempo se va a ir desarrollando. Uh -huh. Ya yo voy tomando bueno, del segundo, no de exactamente el que está ahí. Ajá. O sea, de uno que ya hizo previamente la compañera. Ajá, pero en él no vienen especificados, digamos, no vienen las actividades que yo voy a realizar, solo, digamos que más que no es por los tiempos, por semana, digamos, que se tiene que ir haciendo por Ok, semana. ok, ok. Ajá. Bueno, pero digamos que, bueno, esto es lo que más o menos
se está viendo, claro, en un nivel diferente, pero ya nos damos cuenta que son los mismos o son la misma concepción técnica de lo que es un plan y programas, ¿no? Y en ese sentido es lo que a nosotros, o en mi caso, a mí, digamos que nos está ayudando para dar las materias en nuestros espacios educativos. Y eso pasa también, por ejemplo, con este mapa curricular que es de primaria, ¿no? Supongo que hay también algo parecido, ¿no? Y fíjense, hablando de educación inclusiva, aquí tenemos también la misma página del gobierno de México. Tiene algunos documentos de consulta, materiales de consulta con respecto a la educación inclusiva, lo que nos podría servir también como parte del currículum, ahora que ya estamos metiendo digamos, esa, eh, esa materia, ¿no? Y que quizás venga de manera parca o muy sencilla dentro de nuestros planes y programas, sí, pero que en este sentido del currículum real, que es lo que vamos a aplicar, nos pueda servir esta información, ¿no? Aquí, si nos damos cuenta, vemos educación inicial, educación preescolar, que esta es de la federación, ¿sale? Esta es federal. Y bueno, aquí viene, digamos, lo que están viendo, ¿no? En la escuela de Se Aprende en Casa. Si nos damos cuenta, también trae los enlaces a los libros, ¿no? Trae los enlaces a los libros, es cosa de ir revisándolos para ver cómo podríamos irlos incluyendo. Bueno, entonces creo que más o menos nos queda claro, voy a dejar de compartir. Uy, ¿cómo se deja de compartir? Ahí ya no sé cómo se deja de compartir. Así de aquí, lo siento. Bueno, más o menos nos queda claro lo que es precisamente el currículum, ¿no? El currículum formal, que ya lo teníamos visto, y el currículum real. Nada más nos faltaría revisar lo que es el currículum oculto. ¿Sale? Por ejemplo, desde el punto de vista teórico de acá, desde el punto de vista sin la criticidad, el currículum oculto es todo lo que se enseña o lo que implícitamente se va aprendiendo o existe detrás o en paralelo del proceso pedagógico, ¿no? Por ejemplo, las actitudes, las conductas, el comportamiento, la eficacia, la eficiencia, el conocimiento de los alumnos. Pero desde un punto de vista crítico, también hay otras cosas que se enseñan con el currículum, o anteriormente se hacían mucho más, que nos permitían precisamente generar un beneficio para el Estado, como por ejemplo el ser obedientes, ¿no? Se te enseña ciertas cosas, respeto a ciertas cosas, o a no cuestionar otras, ¿no? Que no se te enseña, digamos, de manera formal, sino que va en este currículum oculto, ¿no? Y que también pretende alcanzar ciertas actitudes, cierta conducta, cierto comportamiento, cierta eficacia con respecto al estudiante. Es decir, ¿qué es lo que se necesitaba? Que se tuviera un país con gente que tuviera conocimiento técnico, ¿no? Que fuera muy eficiente y fuera muy eficaz en lo técnico, pero en lo intelectual no tanto. O sea, que no pudieras hacer, bueno, preguntas, cuestionar el porqué de las cosas. Claro que ahora ha sido muy diferente. Muchos de nosotros cuestionamos cosas. Tanto es así que nos volvemos críticos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de la educación inclusiva o por ejemplo en esta parte de la educación como tal. Y es cierto que sí existe el currículum oculto,
pero que ahora lo sabemos llevar, o misma nosotras vamos a llevar un currículum oculto donde queramos que nuestros estudiantes sean educados o que se eduquen ellos mismos para la libertad, ¿no? Que cuestionen todo lo que tengan por cuestionar. Bien, no sé si tengan alguna preguntita, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Todo bien? No, Alex, de mi parte no, todo bien. Ok, ok. Bueno, le vamos a dejar ahí, ¿les parece? Le vamos a dejar ahí. En cuanto tenga yo los videos, los subo y ya se los comparto en la plataforma. Nada más les pido la siguiente lectura. ¿Sale? La siguiente lectura será, déjenme escribirla por aquí, que sería la sesión 3. ¿Sale? Y ¿les parece que sea un audio también? Un audio de la sesión 3. De la sesión 3, que es la 2.1. Filosóficos, la 2.2, que es socioculturales, y la 2.3, que es audio. No, eso ya. Nada más son 2.1, 2.2 y de esas dos, un audio, ¿sale? Un audio corto. ¿Les parece bien? Sí, ¿Alguna Lick. duda? No, bueno, de mi parte no. Ok. Pues entonces eso sería todo y nos veríamos en la siguiente clase. ¿Sale?